Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy en el episodio número 9 de la entrevista, pues tenemos una gran invitada, la cual es psicóloga y su nombre es Paulina Quintero. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú, Mariana? ¿Cómo estás? Bien, aquí como te comentaba, con un poco de frío, pero Pero bien, aquí, ya se nota diciembre, sí, época de sembrina y pues ni modo, sí, así está. Pero así ni está el modo. frillito. Pues muchas gracias, Paulina, por aceptar la invitación. No, gracias a ti. Pues voy a iniciar a preguntarte, porque esto siempre me llama mucho la curiosidad, Ujú. ¿cómo, o más bien, mejor dicho, qué te llevó a elegir psicología o si tuviste algo que te influenciara para elegir esta carrera? Pues fíjate que siempre me gustó, o sea, creo que incluso cuando todavía no sabía muy bien de qué se trataba, ya me gustaba, porque yo me acuerdo que cuando iba en la secundaria, ya me preguntaban así como, ¿y qué quieres estudiar? Y siempre les decía que psicología. Entonces, siempre me gustó. O sea, siempre la tuve como una opción y siempre tenía como una opción B, pero siempre fue mi plan A. O sea, porque a mí como que me gustaba mucho lo que yo pensaba que hacían los psicólogos, ¿no? Que ya cuando lo estudias y todo esto, pues te das cuenta que es mucho más, ¿no? Pero siempre me gustó y, por ejemplo, desde chiquita me gustaba mucho como leer de esos temas, o sea, aunque era una niña, a mí me gustaba mucho. O sea, igual y mis papás eran los que compraban los libros, pero a mí me gustaba mucho. Tal vez no les entendía tanto ahora que lo pienso, pero sí siempre tuve como ese interés. Entonces, para mí fue fácil elegirlo. ¿Y cómo ha sido tu camino desde que egresaste a la fecha? Pues mira, yo ya egresé hace 4 años. Ujú. Entonces, pues en un principio estuve trabajando en un colegio. Bueno, trabajé en un colegio como psicóloga y como maestra. Y pues la verdad eso me ayudó a darme cuenta de lo que quería hacer después, porque siempre tuve como la idea de iniciar en alguna escuela, en algún lugar, como con mucha gente, para después, igual, si yo así lo decidía, tener mi propio consultorio. Ujú. Entonces estuve ahí un tiempo y ya, pues de ahí dije, no, sí me gusta más como la consulta privada y ya me decidí a poner mi consultorio y ya lo tengo desde hace 2 años. Entonces, pues ya desde hace 2 años ahí estoy y trabajo con niños, con adolescentes, con adultos y ahorita pues por la pandemia y todo esto, pues trabajo con algunas personas Ujú. en el consultorio así presencial, pero la mayoría pues son online, que pues nunca me había como animado o llamado la atención eso, hasta ahora que ya todo es online. Sí, ya ahora ¿No? con esto de la pandemia, pues hay que aplicarnos ya diferentes maneras de vivir, ¿no? Y de acomodarse en el trabajo y demás. Sí, que además hubo como mucha demanda, o sea, Ujú. a pesar de que, o sea, cuando empezó la pandemia, mucha gente me empezó a buscar y, oye, fíjate que tengo este problema y tal, y entonces, pues no había otra forma. Y así fue como lo estuvimos trabajando. Y pues yo creo que esto se va a mantener, o sea, se va a mantener la consulta online, porque ya tengo pacientes que son de otros estados o así, entonces pues también está imposible que vengan, ¿verdad? Sí, claro. Y pues también, o sea, también me ha gustado mucho de esa forma. Sí, pues claro, es otra manera y me imagino que totalmente diferente, pero pues hay que Sí, adaptarnos a las situaciones. sí, y que a mucha gente le gusta porque también como están en su casa, como que pues ya es como que un pasito menos, ¿no? Ya no tengo que salir y llegar al lugar y enfrentarme a los nervios y así. Entonces, desde su casa, casi que con pijama, pues pueden tener su consulta en donde quieran. Sí, está Entonces, padre pues también. porque si llega uno a la consulta y es como que, ay, ¿y ahora qué va a Sí, hacer, no? ¿Ahora qué actividades? ¿Y ahora qué? O sea, sí llega me van a decir, como con el nervio, ¿no? Ya estás en tu sí, casita y ya dices, ay, bueno, ya me relajo un poco. sí, sí, y hay de todo. Hay otros que dicen, no, a mí no me gusta. Pues también se vale, ¿no? Pero la verdad, la mayoría
pues muy bien, sí, sí se han adaptado y se gustan y pues está bien, mientras vayan a terapia todo bien. Sí, claro, es primordial. Sí. ¿Cómo fue, ahorita que me comentaste lo de tu consultorio, cómo fue tu Ajá. camino del emprendimiento? ¿Cómo Pues fue? fíjate que yo también siempre lo supe, o sea, Es, como que, es que hay como que cosas, sí. o sea, Ujú. perdón por interrumpirte, pero hay Sí. cosas que ya trae uno, o sea, que ya Ujú. traes ese chip y ya como que creces un poquito más y ya tienes como bien aterrizada la idea, ¿no? Es que Sí, me gusta esto, ya, yo quiero hacer esto y esto lo voy a hacer. Entonces son cosas exacto. muy curiosas porque ya dices, es que yo esto a lo mejor, bueno, personas que creemos en eso, Ujú. ya lo traigo de otra vida o ya lo Sí, traigo de que podría ser. otro aprendizaje, Sí. ¿no? O yo no sé, pero sí está muy bonito eso. Sí, porque aparte fíjate que yo cuando iba en la universidad me gané una beca de emprendimiento, se llamaba TrepCamp. Mm, Entonces era con un banco, creo que era Santander. ujú. Y pues ya seleccionaban creo que a 500 personas de todo México y te mandaban a ciertos puntos de Estados Unidos dependiendo del proyecto que tú metieras. Entonces el proyecto que yo metí era de emprendimiento social. Pero la verdad yo me metí a la convocatoria, pero no sabía si me la iban a dar porque era, o sea, se inscribieron muchísimas personas, miles de personas. Entonces dije, bueno, pues si me la dan, pues me voy, está bien. Y sí, o sea, sí me la gané y me fui un mes a Washington y ya como que eso me dio también más confianza porque dije, bueno, pues si por algo me seleccionaron, ¿no? O sea, como que me di cuenta que sí, tal vez tenía esas aptitudes que antes pues no había descubierto. Y cuando ya regresé, pues ya como que también uno ya regresa más seguro de que, bueno, sí, sí puedo hacerlo. Claro, Y, y ya estuve, o sea, mi plan siempre fue como que trabajar 2 años o un año y medio, algo así en algún colegio y juntar dinero para poner mi consultorio. Entonces, pues así le hice. Y sí dan nervios, obviamente, pero la verdad también ahorita ya las redes sociales, todo esto, ayuda mucho a que la gente pues te conozca o llegue a ti. sí. Y sí, pues así ha sido. Pues fue algo padre, ¿no? Me imagino que fue una experiencia bonita y pues saliste con toda la motivación, ¿no? Sí, ya. De no esperar, como dices, como son muchas personas, pues de no esperar y Sí, ya después, sí, sí lo gané. sí, sí, ya estás allá y ni te das cuenta. Entonces, pues sí, la verdad es que también siento que eso a veces es bueno, como meterte a Mm. convocatorias, aunque tal vez no sepas si vas a quedar, porque en una de esas sí quedas, ¿no? Y eso te abre también mucho, pues la perspectiva, conoces a otras personas que tal vez piensan cosas parecidas a ti. Entonces, como que, pues sí, la verdad sí son experiencias muy, muy buenas para uno. Muy bien, pues voy a Sí, continuar con otra pregunta. ¿Cómo sí. se puede saber si un psicólogo es un buen profesional desde tu punto de vista? Pues mira, yo creo que para saber, o sea, incluso yo me he metido, o sea, como que yo me meto hacia páginas y yo lo veo desde, a ver, si yo fuera alguien que está buscando, ¿qué buscaría, no? Porque hay muchas ofertas en el mercado, ¿no? La verdad, sí. Pero yo creo que sí es muy importante que si alguien quiere tomar terapia, vaya con alguien que sí tenga una licenciatura, una maestría, una especialidad, todo eso en psicología porque ahorita hay muchas vertientes Mm, que pues puede ser cualquier otra profesión y estudia un curso y ya dice que da terapia. Y la verdad es que no es así de sencillo porque sí el estar esos 4 años en una carrera pues te da otras habilidades, te da todo, o sea, como que te da otra idea, otra perspectiva, a que si solamente pues te gusta y por hobby quieres dar terapia. O sea, siento que eso no es muy confiable. Que obviamente puede haber uno que otro que digas, bueno, él estudió otra cosa, pero es muy bueno. Pues sí puede ser, pero siento que es mucho más arriesgado y la salud mental pues es muy compleja. Entonces, como que no es algo que debas dejar pues a alguien que no está totalmente preparado. Entonces, sí es importante que
que vayas con alguien que de preferencia tenga ya una maestría en algo de psicología y también que haya estudiado psicología. Y también, bueno, también eso ya es personal, pero a mí me gusta más que tengan un enfoque como más científico, o sea, que te puedan ayudar a entender como desde tu naturaleza Mm. qué es lo que te está pasando, por qué te está pasando, porque al final la psicología pues sí es una ciencia, o sea, y hay muchas corrientes que pareciera que no lo tratan como una ciencia y luego vienen consecuencias pues más negativas, ¿no? Entonces sí creo que un buen profesional pues sí es alguien que además también en la primera consulta te explica qué es lo que van a hacer, porque como decías ahorita, pues uno llega así como de, pues y luego, ¿qué me van a hacer? O ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que decir? Entonces sí creo que es bien importante que te explique qué se va a trabajar, cómo se va a trabajar, para que tú también pues te sientas más en confianza y puedas realmente trabajar lo que tú pues necesitas. Sí, totalmente, porque sí, la verdad, o sea, llega uno con muchos tabús que hay sobre Ujú. eso, o sea, porque todavía existen ya a pesar de muchísimas cosas, y pues Sí. llegas con eso, ¿no? De que la típica idea, es que estoy loco, o por qué, o llegas como muy confundido y realmente es como de, ¿qué hago aquí, no? O sea, la Sí. verdad, o sea, desde mi experiencia personal a mí me pasó, o sea, sí, Ujú. un choque porque yo dije, y bueno, yo tengo una mente abierta de cierta manera. Sí. Entonces, la verdad es un choque grande y como tú dices, o sea, si no te saben guiar, Ujú. está canijo porque Sí. te cruzan diferentes cosas y bueno, se hace Sí. ahí una explosión de todo. Sí, y que luego la persona hasta sale más confundida o sale más así como que no, igual y sí, sí estaba loco, ¿no? O sea, me lo comprobó. Entonces, no, más bien es que el otro, o sea, que el psicólogo pues te guíe y te diga, mira, o sea, pasa esto, o te voy a preguntar esto, así se va a trabajar, para que también como que te sientas a gusto, porque pues al final en una consulta vas a hablar de cosas que a lo mejor no le has contado a nadie más, ¿no? Sí, Entonces, pues creo que eso es muy importante. sí, es totalmente primordial que pase eso. Ujú. Bueno, voy a ir con otra pregunta. ¿Tienes algún consejo o recomendación que dar a los jóvenes que se inclinen por tu carrera? Pues yo creo que es importante que durante la carrera, o sea, que ustedes vayan viendo si realmente es lo que les gusta Mm, y que si no es lo que les gusta, pues al final yo creo que estudiarlo no, o sea, no te va a limitar a hacer otras cosas, ¿no? O sea, no porque estudies psicología ya a fuerza tienes que irte a dar consulta. O sea, un psicólogo pues puede estar en muchos ámbitos y al final lo que tú aprendas pues lo puedes aplicar trabajando de otra cosa, ¿no? Pero sí es muy importante que sean honestos y que digan, bueno, la verdad sí me gusta para trabajar de eso o nada más me gusta como para saber del tema. Entonces, así de mis compañeros de la universidad, por ejemplo, muchos no se dedican a la consulta o no se dedican a ser psicólogos, pero algunos, por ejemplo, pues son maestros, otros trabajan en alguna empresa, ujú. otros son recursos humanos. Entonces, creo que sí te ayuda, o sea, te da herramientas la carrera, pero sí es bien importante que también uno trabaje pues lo propio, ¿no? O sea, que uno tenga como una buena estabilidad emocional si se va a dedicar a trabajar directamente como en terapia, por ejemplo, para que no vayas y descargues ahí cosas que no, porque uno al final tiene que ser muy objetivo, muy como que no embarrar a los demás de lo que a ti te pasa, ¿no? Entonces, también eso creo que es muy importante. Sí, aparte a veces nosotros desde afuera, los pacientes somos como que no vemos ese lado, ¿no? Ese lado Sí. de que está una otra persona delante de ti, o sea, realmente Ujú. pues, es un profesional, sí, está haciendo su trabajo, pero es una persona la que está delante de ti. Entonces, Sí. también a veces muchos no vemos ese lado. Sí, sí, que al final no es como que una máquina que no siente o que no piensa, o sea, también uno en el día a día pues tiene que seguir trabajando lo propio, ¿no?
pero siempre pues siendo como muy ético, muy respetuoso de la otra persona, porque pueden llegar personas que piensan completamente diferente a ti y pues no puedes dar ahí tú tu opinión de que, ay, no, a mí no me gusta, o ay, no, a mí no me parece bien, porque no es el objetivo de ser un psicólogo. Entonces sí tiene como su complejidad. Por eso durante la carrera, pues que vayan analizando si realmente les gusta o si más bien es algo que, pues que quieren aprender de eso. Sí, totalmente. Pues Paulina nos dio la pauta de hablar de uno de los temas que a mí más me mueven porque yo sufro de eso. Entonces, para mí ha sido muy importante como tener información porque es bueno Ujú, informarse y pues tener diferentes puntos de vista, ¿no? Del sí. tema. Ujú. Entonces, no guiarte a lo que te dice Google, ojo, Ajá, pero sí sí. tener diferentes pues, informaciones, ¿no? Ujú, Vamos a hablar de la ansiedad y quería sí. preguntarle a Paulina, ¿qué son los trastornos de ansiedad? Pues mira, los trastornos de ansiedad, la ansiedad es un tema muy extenso y muy complejo, muy grande, Sí. porque hay distintos niveles, hay distintos tipos, hay distintas causas, o sea, es como todo un tema. Pero al final la ansiedad son como todas esas sensaciones que llegan a ti y que te mantienen como en un estado de alerta, aunque no haya un peligro real. Que esta puede llegar a ser la diferencia entre, por ejemplo, estrés y ansiedad. Cuando a ti te estresa algo, es normal, o sea, es como parte de tu supervivencia, ¿no? O sea, si a mí me estresa estudiar, o bueno, si a mí me estresa que mañana tengo un examen, pues es porque yo veo que es un peligro. O sea, ese examen, si lo repruebo, pues no sé, voy a tener que estudiarlo otra vez, o va a tener una consecuencia para mí. Entonces ese estrés me está motivando a moverme, a hacer algo para solucionar ese algo o ese peligro que existe y que pues que me está como incluso, o sea, tal vez no como que me va a matar, pero sí me hace sentir pues que estoy en peligro, ¿no? Y en la ansiedad es un conjunto de síntomas que pueden estar y que son pues son muy diversos, incluso hay personas que nunca llegan a sentir algunos pero otros sí. O sea, por ejemplo, mucho nerviosismo, mucha preocupación. Tiene que ver mucho con esos pensamientos, ¿no? De preocupación, de nerviosismo, pero de una manera eh, puede llegar a ser exagerado. O sea, porque un poquito de ansiedad tal vez es como manejable, pero ya cuando la ansiedad es muy grande o es extrema o que la sientes todos los días, ahí es cuando ya se está volviendo un trastorno, porque ya no te está dejando vivir tu vida, pues normalmente, o sea, te está impidiendo hacer cosas. Por ejemplo, algunas fobias son ansiedad, o sea, hay ansiedad social, por ejemplo. También hay agorafobia, que es no querer salir de tu casa porque sientes que hay algún peligro. Y ahí cuando se convierten en una fobia, pues si no puedes salir de tu casa, no puedes hacer una vida normal. O sea, Exacto. no puedes ir a trabajar, no puedes ir a la escuela. Entonces, depende del nivel de ansiedad que tenga la persona, son también los síntomas que va a tener. Por ejemplo, también hay ataques de pánico que pueden experimentar algunas personas, pero no todas las que tengan ansiedad van a tener ataques de pánico. O sea, si tú tienes un ataque de pánico, sientes que te vas a morir, que te va a dar un infarto, y puede ser en situaciones como muy puntuales, ¿no? Por ejemplo, al subirte a un avión y que es una fobia, o sea, no te permite pues estar tranquilo y viajar, Ujú. sino que de verdad no duermes 3 días antes y ya estás ahí y sientes que te vas a morir, que te va a dar un infarto. Entonces, tiene muchísimos síntomas, pero lo más importante pues es detectar, o sea, detectar qué es lo que estás sintiendo y hasta qué punto es normal. Sobre todo, también es como qué tantos
de esos síntomas que estás teniendo que se relacionan con la ansiedad, que Ujú. puede ser, además de las ideas de nerviosismo y de preocupación, también si te sudan las manos, si te sientes mareado, si tienes náuseas, si estás muy irritable, si tienes insomnio, si tienes como pensamientos de que no vas a ser capaz de lograr algo, pues también son indicios de ansiedad. O por ejemplo, que se te agite el corazón o que te sientas en extremo cansado. Entonces, no, tal vez no sientes todas al mismo tiempo, pero sí muy frecuentemente. Entonces hay que tratarlo y definirlo y además identificar qué tipo de ansiedad es, ¿no? Porque, por ejemplo, también ser hipocondríaco, o sea, sentir que estás enfermo de algo, también es un tipo de ansiedad, porque tienes como una preocupación extrema de que, híjole, como que me duele aquí, entonces a lo mejor estoy enfermo. Entonces es como hasta cierto punto obsesivo la preocupación. Entonces, hay muchísimo. También, por ejemplo, está el trastorno de ansiedad generalizada, que es como, ¿y si me pasa algo malo? Entonces vienen pensamientos muy fatalistas. Y entonces hay muchas tonalidades en la ansiedad. Sí, totalmente. Y como dices, es una cosa exagerada. O sea, ya cuando estás en tratamiento y ya cuando entiendes, ¿no? Entiendes más las Sí, cosas, ya dices, ay, o sea, pues sí, es algo bien exagerado. O sea, sí. de que pasa, no. Contaba en otro episodio que hablábamos sobre unos artistas que se llaman 21 Pilots, que pues el cantante sufre de diferentes trastornos, incluyendo la ansiedad. Entonces vas en un coche y ya te imaginaste la peor catástrofe, que ya se Ujú. salió todo el mundo del carro y pues no está pasando. Sí, Entonces, exacto. la verdad, sí, ya cuando vas en tu proceso, pues ya de estar un poco más estable, ya dices, ay, o sea, Sí sí, andaba. sí le exagero cañón, o sea, ¿qué onda Sí. con esto? Pero Sí, que no es algo que tú puedas además como manejar, porque por ejemplo, también cuando viven, no sé, una situación traumática, un secuestro o un accidente o algo, es muy común que también padezcan después de ansiedad, porque como que queda esa desconfianza de que, o sea, si viví un choque horrible, pues, ¿qué me impediría que volviera a vivir uno? Entonces, es irse, como dices tú, al extremo, o sea, tú vas acá manejando tranquilo y ya te los imaginaste a todos volando, ¿no? Y no necesariamente, o sea, el peligro no es algo real, o sea, es una posibilidad, pero hay miles de posibilidades, pero tu cerebro como que se fija solamente en todo eso malo que podría pasar. Entonces, pues es muy angustiante. sí, totalmente. Fíjate que a mí me pasaba mucho que iba en el, o sea, iba en algún vehículo o transporte y era, no, o sea, ya me estoy Ujú. sintiendo mal, y ya, Sí, total que tenía que bajarme. Entonces decía yo, pero ¿qué onda? O sea, es donde ujú, entras con ese choque contigo mismo, porque dices, sí, nunca he sufrido de esto, o sea, nunca me había pasado esta situación, ¿por qué ahora me pasa? Y exacto. es donde pues, ahí te guía, tu especialista a Ujú, tratar de entender, ¿no? Por qué a entender. está pasando esta situación. Sí, que además también algo muy común en la ansiedad es que empiezas a sentir, por ejemplo, palpitaciones o Ajá. cualquiera de estos síntomas y ya quieres que se quite. O sea, ya quieres, no, ya no lo debo de sentir, no, ya que se quite. O hay algo mal en mí, ¿por qué me estoy sintiendo así? Entonces, a veces hay como dos opciones, ¿no? O evitas ciertas situaciones que te causan ansiedad y esas situaciones pueden ser, no sé, ir a la escuela, salir a la calle, subirte a un coche y entonces empiezas a evitar todo eso y eso pues empieza a afectar tu vida cotidiana, tu vida social, tu vida laboral, todo en general, ¿no? O existen también a veces que te vas como a la seguridad, ¿no? O sea, no, a mí ni me gusta salir, aquí me gusta estar en mi casa y no sé qué, pero no es tanto eso, sino que obviamente buscas la seguridad, pero evitando pues hacer lo normal, ¿no? Lo cotidiano. Sí, y Entonces, te vas encerrando en una burbuja, o sea, ujú, y a veces me pasó a mí, que no te ujú, das
cuenta, o sea, vas haciendo tu vida normal y vas teniendo como diferentes, digamos, síntomas sobre esto y ya te diste cuenta cuando ya explotaste, o sea, cuando ya... Ujú, ¿Por qué? Porque no sigue uno mucho esto de la salud mental, que es sí, sí. súper importante. Entonces, estamos mal educados en ese sentido y no Ujú. lo seguimos y no lo seguimos y ya te das cuenta cuando ya explotó la bomba. Sí, cuando ya, por ejemplo, ya llegaste al ataque de pánico o al ataque de ansiedad, y si te hubieras dado cuenta antes, tal vez no llegas a ese extremo. Entonces, pues sí, a veces se aprende así como a la mala, ¿no? Tenemos que Porque aprender a la mala en ocasiones, pero no se lo sí, recomiendo, no, no es tan bueno. Así sí, que aparte de que no es bueno minimizar nada. O sea, si estás sintiendo, no sé, agitación de la nada o porque empezaste a pensar en algo, no es normal. O sea, no es normal porque más si es algo frecuente, o sea, que siempre te pasa todos los días, no es algo normal. Entonces, hay que prestarle atención en cuanto lo sintamos. Por eso, pues sí, como dices, es muy importante también estar informado para no decir, ay, no, como que estoy mal o ay, no. Porque muchas veces también algo que pasa es que las personas con ansiedad llegan a pensar que son las únicas a las que les pasa. O no, seguro soy la única, seguro a nadie más le pasa. Y cuando lo empiezan a platicar, se empiezan a dar cuenta que el vecino tiene, que la amiga tiene, que la mamá de no sé quién tiene. Entonces, realmente sí es algo pues frecuente y más, pues ahorita por ejemplo durante la pandemia también muchos casos de ansiedad empezaron a descubrirse, que a lo sí, mejor ya eran, pero se empezaron a dar cuenta. sí, y aparte es este proceso de la vida en la que estamos hoy, ¿no? Que es todo rápido. Ahora con la pandemia pues ha ido como que bajando un poco el nivel, pero es esta Ujú, vida rápida, ¿no? Esta vida de que decía Rubén Albarrán en una plática de TED que ya ni siquiera, disculpen esto, pero ya ni siquiera te tomas el tiempo de ir al baño bien. ujú, Ya no, ya llegas a ese nivel de que la vida es tan rápida y tan llena de que te exige el tiempo, que ya, sí, o sea, ni siquiera eso puedes disfrutar. sí, No inventes, o sea, no, uno ni siquiera se da cuenta, o sea, te despiertas en la mañana, desayuno, te bañas, ujú, y ya ahí ya estás automatizado, ya ni siquiera sí. No, o bien. sea, ni te supo el café ni nada, ya a lo que sigue porque ya voy tarde, entonces sí, o sea, como que por eso te digo que en esta pandemia muchos lo descubrieron, porque a lo mejor entre todas esas actividades, pues ni siquiera se daban el tiempo de decir, ay, me siento como agitado, o sea, iban agitados en el camión, en la calle ¿No? y trabajando y todo, y no se daban cuenta de que estaban preocupados en exceso o nerviosos en exceso. Y ahora que tienes que estar más contigo mismo, que tienes que estar como en más tranquilidad o que no sales tanto, pues es el momento en el que las personas se están dando cuenta de lo que realmente les está pasando. Y Sí, como no hay tantas distracciones, pues bota todo eso. y ahora es de que ya estoy conmigo, ¿qué hago? O sea, Ajá, ¿qué hago? Porque pues anteriormente estaba con mucha gente, ocupado. Y ahora que ya estoy conmigo, ¿qué hago? O sea, y nos exacto. pasa a muchas personas que decimos, ay, o sea, qué poco me conozco, ¿por qué Sí, pues sí pasa. eso, no? Pero sí Sí, es algo que, híjole, sí, sí, es muy complicado a veces que las personas estén consigo mismas porque no estamos acostumbrados, como dices tú. Como que no, pues, quién sabe qué se hace cuando estamos solos, ¿no? O sea, si nunca estoy solo, ¿ahora qué hago? es Entonces como, ahí es cuando también empiezan a llegar más los pensamientos y acuérdate de la vez que hiciste esto, o sea, todo, tienes más tiempo hasta para pensar, ¿no? es todo un show. Y Sí. pues ya tenemos un poquito de ventaja las personas que ya sufríamos de esto. Ya tenemos un poquito de ventaja ahora con la pandemia, pero de todas maneras es diferente. Sí, es diferente. Voy a ir a otra pregunta. ¿Cuál es la Ujú. causa del trastorno de ansiedad? Pues mira, la causa normalmente, eh, bueno, hay también distintas causas, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces en personas que viven mucho estrés, como que el estrés en un nivel demasiado alto se convierte en ansiedad.
sea, el vivir estresado todo el tiempo te provoca ansiedad, porque llega un punto en el que tienes tantas actividades que hacer o tantas cosas que sientes que eres incapaz de lograrlo. Entonces, ahí empiezan pensamientos de, pues no voy a poder, o excesivo nerviosismo y todo eso. Entonces se convierte. Y por ejemplo, en niños, lo que se ha visto también es que a veces el estar demasiado ocupados también puede generar ansiedad. O sea, que está en karate y luego en chino y luego está en no sé qué. Entonces, todo el tiempo está activo y eso le puede generar ansiedad. O también, por ejemplo, tener responsabilidades que no son suyas, que esto es muy frecuente, por ejemplo, cuando los papás se están divorciando, ¿no? De que el niño se vuelve el espía del papá, entonces tiene que decirle a la mamá que lo que hizo su papá. Entonces, como que ponen al niño en una situación de mucho nerviosismo porque siente como que está traicionando a una de las partes y que no puede hacer nada, porque también si miente, pues está traicionando a la otra parte. Entonces, como que lo ponen ahí en un conflicto que no le permite como que estar en paz, estar tranquilo. También, por ejemplo, la falta total de actividades también puede generar ansiedad. O sea, cuando no tienes, o sea, como ninguna ocupación o que no tienes nada que hacer, también, o sea, son los dos extremos, o que estés totalmente ocupado o que estés inactivo totalmente, también puede generar ansiedad. También, por ejemplo, el haber estado en algún eh, momento traumático también puede generar ansiedad. No sé, hay muchas causas. Entonces, sí hay muchas causas, pero depende de la causa también podemos encontrar pues la solución. Sí, y esto de que comentas de los niños, Ujú. hay cosas que a veces ni siquiera recordamos. Y yo me quedo ahora ya pues como que viendo a mi infancia y demás y digo, oye, o sea, yo esto ya era un foco rojo, ¿por qué Sí. no? O sea, pero es lo mismo, o sea, la educación, Ujú. El enfermedad, ambiente, el o sea, ambiente. el ambiente puede también generar mucha ansiedad, o sea, el no saber qué va a pasar, o sea, si mañana voy a comer o no, o sea, si mis papás mañana me van a ver o no me van a ver, si va a venir mi mamá, si no, o sea, todo eso que te mete como en mucho conflicto también afecta, o sea, afecta y a lo mejor desde que son niños, pero no lo detectan. Entonces, el problema ya lo detectan las personas por sí mismas cuando ya son adultas. Me pasó a mí. Aquí Sí, hay una persona que le pasó. Y sí es, que es lo mande, más común, es lo más común. sí, claro, y es de que dices, ay, o sea, bueno, papás, los quiero mucho, pero ¿qué onda? Pero sí, ajá, Pero bueno, ya después entiendes diferentes cosas y sí. ahora que es que es algo que tus papás, muchos no estaban educados con Ujú, eso, ¿no? Igual que nosotros, o sea, sí, crecemos y nos preocupamos por dinero, estudio, ujú, diferentes cosas, ¿no? O sea, que te sí, hacen, que ya después te das cuenta y dices, ok, pero esto no funciona. Tal vez ujú, un cierto tiempo, pero se va, ¿no? sí, Al final de cuentas, la salud es la que siempre debe ser la base, ¿no? A todo, incluida exacto, física y y mental. mental. Y que últimamente también, eso es algo que he aprendido ya en terapia, o sea, dando terapia, que a veces me llevaban niños y ya los papás me decían, no, pues el niño se porta mal, el niño trae esto, anda bien triste, anda con miedo, lo que sea. Y ya yo empezaba a trabajar muy bien con ellos y algo pasaba en casa que pum, todo era como un retroceso. Entonces ahora lo que hago es que también les digo a los papás, o sea, sí acepto a su hijo, tráiganme la terapia, pero ustedes también tienen que venir, porque no sirve de tanto que yo haga 1000 cosas si en casa va a ser el mismo ambiente, va a ser como que el lugar del problema al final tal vez es la casa y no el consultorio. O sea, en el consultorio el niño en la práctica, o sea, o en el consultorio lo sabe y sabe cómo reaccionar y empieza a hacer un cambio, pero pues se va a ver limitado si en casa o en la familia no hay un cambio también. Entonces, pues sí es muy importante.
Sí, es todo el entorno igual ahora que ya pues, somos adultos. Ya vives yo en mi caso pues vivo con mis hermanos y es como Ujú. de que dices, órale, o sea, afecta totalmente si mi hermana viene de malas, o sea, si mi Sí, hermano viene de buenas y ella de malas, entonces se hace una cosa ahí, una explosión de todo. Entonces, sí. ahora cuando eres niño, pues es totalmente, o sea, distinto, no entiendes muchas Ujú. cosas. Ahora pues si dices, ay, bueno, anda enojada, pues la Sí. ignoro, ¿no? O X, Ujú. me encierro en mi cuarto y ya está. Ajá. Pero en ese tiempo, ¿qué haces? O sea, a lo mejor hasta te puedes culpar, ¿no? De niño, es que mi Sí. papá hace esto o aquello y es como de, pobres niños, pobres. Sí. Sí, porque aparte eso es algo que les digo mucho a los papás, o sea, llegan niños y me dicen, no, es que mis papás todo el tiempo se están peleando. Y entonces yo les pregunto a los papás, oigan, ¿es cierto que todo el tiempo se están peleando? No, no, es que casi no nos peleamos, no sé qué. Entonces les digo, bueno, o sea, yo no sé la realidad porque yo no vivo con ustedes, pero sí es como lo está percibiendo el niño. Entonces, si el niño lo está percibiendo así, pues debe de ser por algo. O sea, siempre debe de haber alguna razón de por qué lo percibe así. Entonces, es muy importante escuchar a los niños, pero también que los papás busquen ayuda, porque si no, pues no se soluciona de raíz lo que se tiene que solucionar. Si no, Entonces, sí es muy importante. va a seguir el círculo y no va a servir de nada. Vas- Sí, sí, no, pues no, así no se puede. Bueno, voy con otra pregunta. ¿Cómo Sí, podemos tratar la ansiedad y qué consejo nos puedes dar? pues mira, primero hay como distintos pasos, ¿no? O sea, primero identificar qué es lo que te pasa y aceptarlo. O sea, no tratar de negarlo, no, yo no tengo, no, eso no. O sea, aceptar que lo tienes porque eso no te hace ni mejor ni peor, sino que simplemente es la condición que tienes. Yo también siempre a mis pacientes, la primera sesión les digo, mira, ahorita tal vez tú no te sientes bien, pero este es tu punto de partida. O sea, no te vas a quedar aquí para siempre. O sea, ahorita puede ser desagradable y te sientes muy mal, pero este recuerda que es tu punto de partida. Entonces, el aceptar dónde estás te ayuda a saber hacia dónde quieres ir. Mm, Entonces, también el escuchar, por ejemplo, a tu cuerpo también es súper importante. O sea, que si tu cuerpo te está pidiendo que descanses, pues dale descanso. Si tu cuerpo te está pidiendo más comida, pues también, porque muchas veces también se relaciona mucho con la alimentación. O sea, si uno anda pues con hambre, obviamente anda más estresado, más todo. Entonces, llevar una buena alimentación es muy importante. También hacer ejercicio, moverse, para que tu cuerpo pues también tenga un escape, o sea, que tenga una manera de drenar esas emociones y una manera sana, ¿no? También buscar algunas actividades que te gusten, o sea, como pintar, dibujar, este, no sé, cualquier cosa que te guste y que te permita como sentirte pues bien. Y o sea, el chiste de todo esto es que vuelvas como a tener equilibrio, un equilibrio físico, un equilibrio mental, un equilibrio emocional. Entonces es muy importante también que trabajen en sus pensamientos. Entonces es muy bueno, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, que es la que normalmente se trabaja para estos casos y que es la que yo trabajo también, porque ahí tú aprendes que todos esos pensamientos que están llegando a ti no necesariamente son ciertos. O sea, te llegan y te llegan y te llegan, pero no por eso quiere decir que sea verdad. Entonces, también eso es muy importante. Y otra cosa que también siempre les recomiendo es trabajar el mindfulness, que el mindfulness es pues es una vertiente de la meditación, pero esta no tiene que ver con las religiones ni con nada. O sea, ujú, es algo más científico. Entonces, en el mindfulness lo que haces es justo como lo que decías hace ratito, que si vas a ir al baño, estás en el baño, o sea, estás en ese momento, que si te estás comiendo algo, lo estás disfrutando, que si estás viendo una película, estés realmente viendo esa película, que no estés medio viendo la película, pero hablando por teléfono, pero comiendo, porque entonces eso como que te desconecta más de la realidad y en la ansiedad eso es muy frecuente, o sea, que te vas o al futuro o al pasado. ujú. Entonces, tu mente es como anclarla a ver,
aquí estamos trabajando, o estamos leyendo, o estamos haciendo esto, entonces es volver a enfocar tu atención en lo que estás haciendo y en lo que tienes en el momento, en vez de irte a escenarios pues catastróficos o problemáticos para ti. Entonces, es muy importante hacer un cambio también en tu vida. O sea, si tú ya detectaste que ciertas relaciones, por ejemplo, te generan ansiedad, pues entonces a lo mejor va a ser doloroso, pero también alejarte de ciertas personas, alejarte de ciertos lugares, alejarte de todo eso que te está quitando pues tu estabilidad emocional. Entonces es todo un proceso y es todo un esfuerzo, Y nunca se acaba. pero se puede y nunca se acaba. No, Para que no piensen que en un mes ya se acabó, pues no. sí, no, no, o sea, va a Ah, llevar su tiempo y puedes llegar a tener recaídas fuertes, pero también el ir cambiando todos estos hábitos te va a dar más estabilidad. Entonces, tal vez vas a tener una recaída, pero ya tienes herramientas para salir adelante que antes no tenías. Entonces, sí, también es muy importante pues ir a terapia, escribir, porque también a veces cuando escribimos, como que ya lo lees y dices, bueno, tal vez no es tan importante, o bueno, tal vez esto sí es importante, tengo que hablar de eso, ¿no? Pero ya tiene como otro significado cuando tú lo vuelves a leer, a que si solamente te llegan como pensamientos y tú pues te lo crees todo. Entonces, es eso, como a ver tus pensamientos, pero desde afuera, que al no. final tú no eres tus pensamientos. O sea, tú tienes pensamientos, pero tú no eres ellos. Y pues no busquen cosas en Google. Eh, Ujú. la verdad, eso es lo peor que puede uno hacer. Les digo porque yo lo hice. O sea, yo lo llegué a hacer y no lo hagan porque Ajá, va a ser contraproducente, porque sí. salen unas cosas que ni siquiera son ciertas para empezar, porque hay mucha gente Ujú. que modifica páginas que ni siquiera son Ajá, especialistas, entonces no busquen cosas en Google. Y sí. otra, eso que dices de estar aquí, eso es primordial porque la ansiedad es un carro que se va y choca y se desboca, entonces si no estamos en el presente, híjole, o sea, Sí. nos vamos a ir pero de lejos, lejos, lejos y es algo que te lleva a cosas que pues imagínate, ¿no? Ujú. Catastróficas y ni siquiera pasa. Sí, exacto, que ni siquiera pasan. O sea, y tal vez nunca van a pasar, pero tú ya te fuiste y ya tuviste conversaciones en ese lugar. O sea, realmente es como viajar en el tiempo, ¿no? Entonces es estar en donde estás y disfrutar donde estás y tener y hacer y todo, pero en el presente. Y no es tan fácil, Ah, pero es un hábito mental también. no es fácil, es un proceso difícil, pero te hace un callo, decimos acá Sí. en Guadalajara, te hace un callo Ujú. porque ya ahora yo identifico, o sea, ya Sí. en esta pandemia me ha retomado como 70 veces, pero ya es como que dices, ay, oye, ya, o sea, ya Ujú. pasaste esto, ¿no te acuerdas? Fue en esta situación, o sea, Sí. ya dices, no, yo ya traigo callo, o sea, ya, déjalo pasar. O te pasa un ataque, cañón y dices, no, o sea, bájale, relájate. Tú ya sabes que se siente, Ujú. ¿no? Entonces vas Sí. haciendo ese tipo de cosas y vas tomando más confianza. Ujú. Dices, no manches, o sea, sí se puede con esto, es un proceso bien largo, pero sí puedo Ujú. con esto. Sí. Y debo de aceptar porque a mí no, o sea, me pasaba que no aceptaba, pero es que, Ujú. ¿por qué mi cuerpo se deja guiar, no? O sea, ¿por qué hace eso? Y Sí. ahora es como, no pasa nada, tú acéptalo y va a pasar, ¿no? O sea, todo va Sí. a pasar y ya. Y Porque que aparte a veces pareciera que entre más lo quieres evitar, más se aferra a ti. Más, no, ya no quiero sentir esto, ya no quiero sentir y más difícil es que se vaya. En cambio, cuando ya lo aceptas, ya dices, a ver, me estoy sintiendo así y como dices, como que ya es un proceso más consciente. Obviamente tampoco es agradable, pero ya estás más consciente y ya dices, ah, es por esto, ahí viene, ahí viene. Entonces ya sabes hasta cómo irlo ahí manejando mejor. sí, Entonces, eso dices, es ahí muy... viene el coco,
ahí viene otra vez el coco Sí. y no, tú relájate. Y hagan Ujú, cosas, bueno, esto es un consejo desde mi punto de vista y mi experiencia, pero hagan cosas que les guste. ujú. Eso la neta está, por ejemplo, este podcast es inspirado en Sí, eso, de que hagan cosas que sí. les gusten porque eso los va a motivar. Punto número uno, a Ujú, sentirse bien chido, o sea, de que, ay, estoy haciendo algo que me gusta, algo que me apasiona, y aparte exacto. los va a conectar con personas que, o sea, Ujú, tienen los mismos fines a lo mejor que ustedes, o ya sea que te exacto. vayas a clases de pintura o que te vas a clases de cocina, y pues eso te va Ujú. a ayudar como a estar en contacto con más gente, Contigo mismo o y sea, contigo mismo también. disfrutando, ¿no? O sea, disfrutando, Sí, porque a veces queremos a alguien, ¿no? Pasa de, ay, ¿cómo lo quiero? ¿Cómo lo amo? Sí, pero ¿qué onda ujú, contigo? O sea, exacto. tú eres la principal persona que deberías de poner, ¿no? En el número uno. Entonces, Ujú. pues, Sí, mejor que eso. sí, que eso es súper importante porque también te estás escuchando. O sea, a mí qué me gusta hacer, pues a mí me gusta cocinar. Ah, pues entonces vas, o sea, y como dices, hasta te conectas con personas que quieren lo mismo que tú y eso te ayuda también a sentirte acompañado, a sentirte entendido por alguien más. Y disfrutando algo, o sea, disfrutando algo, el estar ocupado siempre va a ayudar. No ocupado en exceso, ¿verdad? Pero ocupado, ocupado bien, ocupado haciendo cosas productivas, cosas para ti. Creo que eso es súper importante también. Sí, y otra cosa, otro de mis consejos, de mi experiencia, no le hagan caso a la gente. O sea, sean tus papás, Ujú, lo que sea, ellos no están pasando lo que tú estás pasando. exacto. Y no lo van a ver desde tu punto de vista. Entonces, puedes compartirlo, pero yo Ujú, siento que sí, ellos no te van a entender totalmente. sí. Entonces, pues ahí es la parte de la aceptación, ¿no? De que tú debes de aceptar lo que está pasando porque no te va a venir a decir tu mamá, sí, 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 o sea, tienes la razón y Ujú, a lo mejor ellos lo van a ver desde afuera y van a decir, ay, esto está loca, estás exagerando, ¿no? O ujú, yo no sé. Pero sí. a mí sí yo digo que mejor no le hagan caso a la gente, porque sí, Sí, que aparte con la salud mental pasa mucho eso, o sea, porque dicen, no, pues si traes tos o algo y llamas al trabajo y, oiga, no, si es que traigo tos, te van a decir, no, no vengas, está bien, recupérate y todo. Pero cuando pasa algo, o sea, que cuando tienes ansiedad, cuando tienes depresión, la gente tiende a minimizarlo, como que, ay, no, está exagerando, o, ay, seguro tiene flojera y por eso no viene. Que eso pasa muchísimo. sí, Yo he tenido pacientes que sí, o sea, sus jefes incluso ahora van aprendiendo un poco más, pero antes sí era como, no, este está exagerando, seguro tiene flojera, no quería venir y entonces imagínate, o sea, tú ya traes tu ataque de ansiedad y además te dicen que eres un flojo y que no quieres hacer nada, pues más ansiedad te da. Entonces creo que también como personas que no tengan ansiedad, si ustedes conocen a alguien que tiene ansiedad, pues traten de ser comprensivos con esa persona porque a nadie le gusta sentirse así. O sea, no es como que te lo autoprovocas de que, ay, ojalá tenga ansiedad. Pues obviamente no. Entonces, si ya lo están viviendo, pues mejor acompañarlos y hacerlos sentir en confianza, que al contrario, ¿no? Atacarlos y decirles cosas que ni al caso. Si no saben del tema, pues mínimo no les echen no, más sal a la herida. exacto, porque luego te le echan sal a la herida. Bueno, yo tuve una familia que sí me comprendió, pero de todas maneras, ¿no? Llegan ciertas cosas que pues ellos no, ni tú lo entiendes, Pues sí. o sea, menos ellos lo entienden. Y eso de los jefes, aguas, porque a mí me detonó todo este rollo un jefe. Entonces, Ujú, cuidado con eso porque yo siento, ahora yo lo veo así, ya que estoy pasando un proceso diferente en mi vida, de ajá, que vale más tu salud, vale más tu tranquilidad que un trabajo o una situación laboral. O sea, ujú, la verdad yo ahora, o sea, personalmente, yo sí veo prioridad en eso. sí, Porque sí en ocasiones, o sea, llegas a un trabajo y, como dices, o sea, te excusan de que, ay, pues tú porque llegaste tarde y te bajaste a lo mejor del transporte porque
No invento, o sea, Tenías miedo, ajá, ajá, sí. porque yo decía, no, no manches, o sea, me ganaba el miedo y me Ujú, bajaba y llegué tarde, o sea, ellos sí, no entendían eso y pues, sí, tómala, ¿no? sí, entonces también es bien difícil, porque además también no es algo como que le quieres ir contando a todo el mundo, pero creo que, por ejemplo, el que tú hagas estos videos y cuentes cómo ha sido tu experiencia, cómo has salido adelante, alguien que ahorita tal vez esté en la madrugada buscando qué es la ansiedad, No lo, puede llegar aquí, puede llegar aquí por casualidad y tal vez le ayude, o sea, tal vez diga, bueno, mira, ella ya ahí va, ya lo está mejorando, ¿no? Entonces, creo que sí ayuda a veces el darte cuenta que también no estás solo, que no eres el único al que le pasa. sí, y es de que a muchísima gente le pasa y no, o sea, yo ahora he conocido, dicen que te conectas con las personas que necesitas, Ujú, dicen. Entonces ahora ha sido una conexión increíble que he tenido con gente, o sea, hasta mi mamá ha dicho, no, es que yo ya, o sea, yo desde cuándo tengo ansiedad y mi papá, no, ajá, yo también, entonces es una cosa que te va sanando, dirían por ahí, te va sí, sanando entre unos y otros y que no les dé pena porque eso ujú, no está ya en onda, digamos, porque no te ujú, da pena porque todos sufrimos cosas, nada exacto. más pues hay personas que lo ocultan, pero todos sufrimos cosas y esto de la vida hermosa y bella que, que se nos trata de vender pues no es lo que es la Sí, realidad. y más como que a veces hasta ves algún famoso o alguien y obviamente tú sabes que ellos solamente van a subir cuando salieron bien en la foto, cuando les fue bien en algo, no suben los días en los que se sienten desanimados, que se sienten tristes. Entonces es eso, o sea, también conectarte con la realidad, que la realidad es que la vida obviamente va a tener cosas buenas, pero también va a tener sus momentos difíciles y todos los vamos a tener. Entonces pues también no juzgarse a uno mismo tanto. Sí, porque a veces somos nuestros peores jueces y estamos como el mono, la monita esta de Alicia, ¿no? Córtala la cabeza, o sea, te cortas la Ujú, cabeza tú solo, o sea, sí, estamos. Y eso es sí, lo malo, sí. Entonces hay que tener cuidado y pues trabajarlo, trabajarlo. porque nada va a ser más que trabajar, porque Exacto. va a ser mucho trabajo en ti mismo, pero te va a llevar a algo bien chido, o sea, y va Ujú, a ser a punto número uno, fundamentar bien lo que quieres y ujú, conocerte, y eso, o sea, es bien sí, bonito, bien. exacto. Sí, entonces vale la pena, aunque a veces no sea tan divertido, pero vale la pena la recompensa. Ya luego vamos a andar bailando, ya que se acabe la pandemia. Sí, sí, ya después ya. Pero pues mientras no angustiarnos porque, ay, ya quiero, pues no, o sea, no pasa nada, no te estás perdiendo de nada, no, tú tranquilo, ¿no? O sea, y cada quien sus propios procesos y sus propias cosas difíciles, ¿no? Exacto. Pues Paulina, te agradezco mucho por estar aquí en este espacio, que nos hayas dado este tiempo. Y pues me gustaría que dijeras tus redes sociales o canales de contacto donde podemos Ujú. encontrarte. Pues mira, en Instagram estoy como dapa-pqt. En Facebook es DAPA AX, así AGS de Aguascalientes. Y pues por ahí me pueden encontrar en cualquiera de las dos. Y ya si tienen alguna duda o si alguien quiere terapia o lo que sea, pues por ahí me pueden encontrar. Y recuerden que es en línea, así que no hay ningún inconveniente porque Sí, Paulina es de Aguascalientes, eso no lo dijimos. Y sí, así que en Zoom todo se puede hacer. sí, pueden estar en donde quieran. Sí, Entonces, eso ya no es una limitación. exacto. Pues y aparte tiene unas publicaciones bien bonitas. No sé si las editas, pero están Sí, yo las hago. me encantaron. Entonces Pues ahí sí, ahí hago. síganla, vamos a poner sus redes en mi Instagram, Facebook Ujú. y YouTube. Y pues nada, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. Gracias. Adiós. Bye. Bye.